Mamá, Disney fue cancelada, no tenemos dinero. Le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Estaba del otro lado del teléfono, la voz de mi hijo Miguel sonaba cansada, avergonzada, y yo solo apreté el auricular contra mi oído mientras sentía como los meses de ilusión se derrumbaban. Había guardado dinero durante un año entero para ese viaje. $1,200 que salieron de mi pensión, centavo a centavo, sacrificando salidas, ropa nueva, esas pequeñas cosas que una se niega para darle alegría a los que ama. No te preocupes, mi amor, le dije con esa suavidad que solo las madres tenemos, esa que esconde el dolor para que nuestros hijos no carguen con nuestra tristeza. Lo importante es que estén bien. Ya habrá otra oportunidad. Colgué el teléfono y me quedé ahí, parada en medio de mi cocina, mirando las maletas que ya tenía listas junto a la puerta. 3 maletas. Una para Miguel, una para Verónica, una para Mariana. La mía era la más pequeña porque no necesitaba mucho, solo quería estar con ellos. Solo quería ver la felicidad en los ojos de mi nieta cuando conociera el castillo de Cenicienta. 2 semanas después lo vi todo en redes sociales. Estaba tomando mi café de la mañana cuando abrí el teléfono para ver las fotos que Mariana suele publicar. Mi nieta de 16 años, con esa sonrisa que ilumina cualquier fotografía. Pero lo que vi ese día hizo que la taza resbalara de mis manos y se estrellara contra el suelo. Ahí estaban. Miguel, Verónica, Mariana, frente al castillo de Cenicienta, con orejas de Mickey Mouse, sonrisas enormes, abrazados, felices, y con ellos, toda la familia de Verónica, sus padres, sus hermanos Jorge y Carolina, los primos, los tíos, al menos 15 personas posando juntas en el lugar donde yo también debía estar. Habían ido exactamente en las fechas que teníamos planeadas. El mismo viaje, los mismos días. Solo que me dejaron fuera y me mintieron en la cara. Me quedé ahí, rodeada de vidrios rotos y café derramado sobre las baldosas blancas de mi cocina, mientras algo dentro de mí se rompía de una forma que sabía nunca podría repararse. No era solo la mentira. Era la exclusión deliberada. Me habían borrado del plan. Me habían reemplazado. Y lo peor de todo, me habían considerado tan tonta que ni siquiera pensaron que me enteraría. Mis manos temblaban mientras tomaba capturas de pantalla. Todas. Cada foto donde aparecían en las montañas rusas, en los restaurantes temáticos, en los desfiles nocturnos. Guardé cada video donde Mariana gritaba de emoción, donde Miguel abrazaba a los padres de Verónica como si fueran su propia familia. Creé una carpeta en mi teléfono. La llamé simplemente Verdad. No lloré. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba desmoronarme, gritar, romper algo. Pero en lugar de eso, sentí una calma fría recorrerme el cuerpo. Una claridad que nunca antes había experimentado. Como si todos estos años hubiera estado viviendo en la neblina y de repente alguien hubiera encendido todas las luces. Limpié los vidrios del suelo. Trapeé el café. Guardé las maletas que había preparado en el fondo del armario, junto con la ropa nueva que había comprado para todos. La camiseta verde de Miguel. El vestido floral de Verónica. La blusa rosa con brillos de Mariana. $200 en ropa que nunca usarían, al menos no conmigo. Esa tarde saqué mi cuaderno de cuentas. Ese cuaderno viejo de pasta dura donde llevo el registro de cada dólar que entra y sale de mi casa desde que quedé viuda hace 10 años. Pasé las páginas lentamente, leyendo con una claridad brutal el historial de mi relación con Miguel. $3,000 para el enganche de su camioneta. Te lo devuelvo en 6 meses, mamá. Nunca lo hizo. 5,000 cuando Verónica perdió su trabajo. Es solo hasta que nos estabilicemos. Eso fue hace 3 años. 1,500 para la fiesta de 15 años de Mariana. Quiero que mi hija tenga lo mejor, como tú me diste a mí. Pero cuando fue mi cumpleaños 65, ni siquiera vinieron a visitarme. 800 para arreglar una gotera en su techo. 2,000 para pagar deudas de tarjetas de crédito que nunca me explicaron. 700 para el seguro del auto. 900 para libros escolares de Mariana. Sumé todo. $22,500 en los últimos 5 años. Dinero que salió de mi pensión de viuda, de los ahorros que mi esposo dejó cuando murió, del trabajo de toda una vida. Dinero que di sin pensarlo porque era mi hijo,
porque era mi familia, porque así nos enseñaron a las mujeres de mi generación, a dar hasta quedarnos vacías. Y cada vez que intentaba mencionar el tema del dinero, Miguel me miraba con esos ojos que conocía desde que era un bebé y decía: «Mamá, ¿en serio me vas a cobrar? Somos familia». Familia. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche. Luego caminé hasta la sala y me senté en el sillón donde solía mecer a Miguel cuando era pequeño, donde le leía cuentos antes de dormir, donde curaba sus rodillas raspadas. Miré las paredes llenas de fotografías. Miguel de bebé. Miguel en su graduación. Miguel el día de su boda. Miguel con Mariana recién nacida. Toda una vida documentada en marcos de plata. ¿En qué momento me convertí en invisible para mi propio hijo? Los días siguientes fueron extraños. Miguel llamó un par de veces, conversaciones breves donde preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo respondía con monosílabos, con una cortesía fría que él no supo interpretar porque nunca me había escuchado realmente. «Estoy bien, hijo. Ocupada». No mencioné las fotos. No le dije que sabía. Solo guardé silencio y esperé, porque algo me decía que esto no había terminado. Algo me decía que volverían, que me necesitarían de nuevo. Y tenía razón. 2 semanas después de su regreso de Disney, el teléfono sonó. Era Miguel. «Mamá, ¿podemos ir a verte mañana? Verónica y yo necesitamos hablar contigo de algo importante. Es sobre una oportunidad de inversión». Inversión. Qué palabra tan elegante para decir que necesitan más dinero. «Claro, hijo», respondí con una calma que me sorprendió. «Los espero a las 3 de la tarde». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, pensando en cuántas veces había estado en esta misma posición, preocupándome por Miguel, rezando por su bienestar, preguntándome si era buena madre. Toda mi vida adulta había girado en torno a él. Renuncié a trabajos para cuidarlo cuando era niño. Pospuse viajes con mi esposo para ahorrar para su educación. Me quedé en esta casa demasiado grande después de enviudar porque era la casa donde él creció y pensé que querría traer a sus hijos aquí. Pero mi nieta apenas me visita. Y cuando lo hace, es porque Verónica necesita una niñera gratis. A la mañana siguiente, antes de que llegaran, tomé el teléfono y marqué un número que había buscado en internet la noche anterior. Bufete Jurídico Hernández y Asociados. «Buenos días». «Buenos días», dije con voz firme. «Mi nombre es Graciela Morales y necesito agendar una cita urgente con un abogado. Es sobre mi patrimonio y herencia». La oficina del abogado Francisco Mendoza olía a papel viejo y café recién hecho. Era un lugar pequeño pero ordenado, con estantes llenos de libros legales y un escritorio de madera oscura donde él revisaba documentos con una concentración que me tranquilizó. Tenía unos 50 años, cabello gris en las sienes, y unos lentes que se ajustaba constantemente mientras leía los papeles que yo había traído. «Señora Morales», dijo después de revisar mi cuaderno de cuentas y las capturas de pantalla que había impreso, «esto es abuso financiero familiar. Usted tiene un caso muy claro si quisiera proceder legalmente». Negué con la cabeza. No quería demandar a mi hijo. Solo quería protegerme. Solo quería asegurarme de que nunca más pudieran verme como un cajero automático con sentimientos. «No quiero demandarlo», le dije. «Quiero proteger lo que tengo. Quiero asegurarme de que si algo me pasa, o si decido hacer cambios en mi vida, nadie pueda cuestionar mi capacidad mental o manipularme». Francisco se quitó los lentes y me miró con algo que parecía respeto. «Entiendo perfectamente. Lo que usted necesita es establecer un trust irrevocable. Básicamente, transferiría sus bienes a un fideicomiso que usted misma pueda administrar mientras viva, pero que después de su muerte, o si usted así lo decide, se distribuiría según sus instrucciones. Una vez establecido, nadie puede cambiarlo. Ni siquiera usted, a menos que cumpla ciertas condiciones muy específicas». «¿Y si intentan decir que no estoy en mis cabales?», pregunté. Había escuchado historias de hijos que declaraban incompetentes a sus padres para quedarse con su dinero. «Por eso vamos a hacer esto correctamente», respondió Francisco. «Primero, necesito que visite a un médico y obtenga evaluaciones completas, física y mental. Necesitamos documentación médica reciente que certifique que usted está en perfecto uso de sus facultades. También vamos a grabar un video donde usted explique sus razones, con fecha y hora, en presencia de testigos imparciales.
Y vamos a crear una línea de tiempo documentada de todo lo que ha sucedido. Asentí. Me gustaba cómo pensaba este hombre. No estaba siendo impulsiva ni vengativa. Estaba siendo inteligente. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Miguel y Verónica seguramente planeaban cómo pedirme dinero, yo estaba construyendo una fortaleza legal alrededor de mi patrimonio. Visité al doctor Ramírez, mi médico de toda la vida. Le expliqué la situación con una honestidad que me dolió en el pecho. Graciela, me dijo después de hacerme todos los exámenes, tienes la presión perfecta, el corazón fuerte y la mente más clara que muchas personas de 40 años. Voy a poner todo eso por escrito y lo voy a certificar. Lo que tu hijo te está haciendo es imperdonable. El informe médico fue detallado. Pruebas cognitivas donde obtuve puntuaciones excelentes. Evaluación psicológica donde la doctora Méndez certificó que no mostraba signos de depresión, demencia, ni ninguna condición que afectara mi capacidad de tomar decisiones. Todo fechado, sellado, con firmas y números de licencias profesionales. Luego vino la parte más difícil, el video. Francisco había alquilado una pequeña sala de conferencias con buena iluminación. Había 2 testigos presentes, una notaria pública llamada Lilia y un contador llamado Ernesto. Ambos profesionales independientes que no me conocían de nada. Me senté frente a la cámara con un nudo en la garganta. Francisco me había dado una lista de puntos que debía cubrir, pero las palabras tenían que ser mías. Mi nombre es Graciela Morales, comencé, mirando directamente a la lente. Tengo 65 años de edad y estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, como lo certifica la documentación médica adjunta a este video. Hoy, 10 de marzo de 2025, estoy tomando decisiones importantes sobre mi patrimonio, y quiero dejar constancia de que lo hago por mi propia voluntad, sin presión ni manipulación de nadie. Respiré profundo. La parte difícil venía ahora. Durante los últimos años, he dado a mi hijo Miguel más de $22,000 en préstamos que nunca fueron devueltos. He sido excluida de eventos familiares mientras se me mentía sobre las razones. He sido tratada como un recurso financiero en lugar de como un ser humano. Estas acciones me han llevado a reconsiderar cómo quiero que se maneje mi patrimonio cuando yo no esté, o incluso mientras siga viva. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Quiero que quede claro que tomo estas decisiones con dolor, pero también con claridad. Nadie me está obligando. Nadie me está manipulando. Esta soy yo, Graciela Morales, protegiendo lo que me queda de dignidad y asegurándome de que mi legado vaya a donde realmente pueda hacer una diferencia. Cuando terminé de grabar, Lilia y Ernesto firmaron declaraciones juradas certificando que me habían visto lúcida, coherente y en control de mis decisiones. Francisco guardó todo en un expediente que se estaba volviendo cada vez más grueso. Ahora viene la parte importante, me dijo. Ya decidió a dónde quiere que vayan sus bienes. Había pensado en eso durante noches enteras. Mi casa valía aproximadamente $200,000. Tenía otros 80,000 en ahorros e inversiones. No era una fortuna, pero era el resultado de toda una vida de trabajo y sacrificio. Hay un hogar para adultos mayores en situación de abandono, le dije. Se llama Casa Esperanza. Visité sus instalaciones la semana pasada. Cuidan a personas que sus familias dejaron tiradas, que no tienen a nadie. Quiero que mi patrimonio vaya ahí. Quiero que se use para mejorar sus vidas, para darles la dignidad que sus propias familias les negaron. Francisco sonrió. Es una causa hermosa, señora Morales. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Usted mantiene el control total mientras viva. Puede vivir en su casa, usar su dinero, hacer lo que quiera. Pero al momento de su fallecimiento, o si usted decide activar el fideicomiso antes, todo pasa automáticamente a Casa Esperanza. Y una vez que firmemos estos documentos, nadie puede cambiar eso. Es irrevocable. Irrevocable, repetí la palabra saboreándola. Me gustaba como sonaba. Definitiva. Sin vuelta atrás. Firmé los documentos un martes por la tarde. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía mi nombre en cada página, pero no por duda, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Con cada firma, estaba recuperando mi poder. Estaba diciendo, mi vida me pertenece. Mi trabajo me pertenece. Mi dignidad me pertenece. Francisco guardó los documentos originales en su caja fuerte.
Me dio copias certificadas para mí. Señora Morales, me dijo mientras me acompañaba a la puerta, he trabajado en casos de abuso familiar durante 20 años. Lo que usted está haciendo no es venganza. Es autopreservación. Y tiene todo mi respeto. Volví a casa sintiendo algo que no había experimentado en años. Control. Por primera vez desde que enviudé, sentía que mi vida me pertenecía solo a mí. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en mi cocina, sonó el teléfono. Era Miguel. Mamá, mañana vamos a las 3 como quedamos, ¿verdad? Verónica está muy emocionada con la propuesta que queremos hacerte. Es una oportunidad de inversión increíble. Podríamos triplicar el dinero en menos de un año. Sonreí amargamente. Triplicar el dinero. Claro. Como todas las otras promesas que nunca se cumplieron. Aquí los espero, hijo, respondí con una voz neutral que él malinterpretó como entusiasmo. Perfecto, mamá. Vas a ver que esta vez es diferente. Esta vez todo va a cambiar para la familia. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi cocina. Las mismas baldosas blancas donde se había derramado el café cuando descubrí la traición. La misma mesa donde habíamos planeado el viaje a Disney que nunca hicimos juntos. Todo seguía igual por fuera, pero yo era completamente diferente por dentro. Abrí el cajón donde guardaba el sobre que Francisco me había dado. Dentro estaba una copia del documento del trust, junto con una carta breve que él había redactado explicando en términos simples lo que significaba. El sobre era blanco, simple, sin nada escrito afuera. Pero su contenido era dinamita. Me fui a dormir esa noche con una paz extraña. Mañana vendría la confrontación. Mañana Miguel y Verónica llegarían con sus sonrisas falsas y su propuesta de inversión, esperando que yo abriera mi cartera como siempre lo había hecho. Mañana descubrirían que la madre a la que habían subestimado durante años ya no existía. En su lugar, encontrarían a Graciela Morales. No la madre sumisa. No la abuela conveniente. Solo Graciela. Una mujer que finalmente había aprendido que el amor propio no es egoísmo, y que protegerse no es traición. Llegaron exactamente a las 3 de la tarde. Escuché el motor de la camioneta de Miguel apagarse frente a mi casa, luego las puertas cerrándose, y finalmente sus pasos en el camino de entrada. Pasos que conocía desde que era un niño pequeño, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos después de la escuela. Ahora esos mismos pasos sonaban diferentes. Calculados. Interesados. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Miguel llevaba una camisa azul clara que yo le había regalado en su último cumpleaños. Verónica vestía un conjunto elegante, demasiado elegante para una simple visita a su suegra. Llevaba maquillaje impecable y ese perfume caro que siempre usaba cuando quería causar buena impresión. Venían preparados para una presentación de negocios. Mamá, Miguel me besó la mejilla con esa familiaridad automática que ya no sentía genuina. Te ves bien. Has hecho algo diferente con tu cabello. No había hecho nada con mi cabello. Él ni siquiera me estaba mirando realmente. Era solo conversación de relleno mientras entraban a mi sala como si fuera territorio conquistado. Graciela, Verónica me abrazó brevemente, su perfume invadiendo mi espacio. Qué linda está la casa. Siempre tan acogedora. Se sentaron en el sofá, el mismo donde tantas veces habían venido a pedirme favores. Miguel dejó un portafolio negro sobre la mesa de centro, uno de esos elegantes que usan los vendedores profesionales. Verónica sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, buscando algo. ¿Les ofrezco café?, pregunté con cortesía mecánica. No, mamá, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo, respondió Miguel con una sonrisa que supongo debía parecer tranquilizadora. Queremos hablarte de algo importante. Algo que puede beneficiar a toda la familia. Me senté en el sillón individual frente a ellos, crucé las manos sobre mi regazo y esperé. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. Había practicado esta calma frente al espejo durante días. Miguel abrió el portafolio y sacó varios documentos con gráficas coloridas. Verónica se inclinó hacia adelante, con esa expresión de entusiasmo que parecía ensayada. Mamá, comenzó Miguel, un amigo mío, Antonio, ¿te acuerdas de él? Fuimos juntos a la universidad. Bueno, él acaba de abrir una distribuidora de productos orgánicos. Es un mercado en crecimiento exponencial.
La gente cada vez compra más cosas saludables, naturales. Es el futuro del comercio. Verónica interrumpió con voz emocionada. Graciela, las proyecciones son increíbles. En el primer año se espera un retorno del 200%. Imagínate, si invertimos ahora, para fin de año podríamos triplicar el capital. Miguel extendió uno de los documentos hacia mí. Estaba lleno de números, porcentajes, flechas ascendentes. Todo diseñado para verse impresionante e inevitable. La oportunidad es ahora, continuó Miguel. Antonio necesita socios para expandirse. Está buscando $80,000 para comprar inventario y abrir 2 sucursales nuevas. Ya tiene todo listo, los locales, los proveedores, los clientes. Solo necesita el capital inicial. $80,000. Prácticamente todo lo que me quedaba en ahorros. Nosotros vamos a poner 30,000, mintió Verónica. Yo sabía que era mentira porque en su última crisis financiera me habían confesado que no tenían ni $5,000 ahorrados. Pero necesitamos 50,000 más para completar la inversión mínima. Y pensamos, ¿quién mejor que tú, mamá? Esto es para el futuro de Mariana también. Es su herencia multiplicándose. Ahí estaba. La manipulación emocional. Mencionar a Mariana, mi nieta, como si esto tuviera algo que ver con su bienestar y no con su desesperación financiera. $50,000, repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire. Sé que es mucho. Miguel adoptó esa expresión de niño vulnerable que solía usar cuando quería algo de pequeño. Pero mamá, es una inversión segura. No es como las otras veces. Esto está respaldado por un plan de negocios real, por contratos, por proyecciones de mercado. Tomé el documento que me ofrecía. Lo revisé lentamente, pasando las páginas con deliberada atención. Gráficas que mostraban crecimiento astronómico. Proyecciones que prometían ganancias imposibles. Todo tan profesional, tan convincente para alguien que no supiera que el 90% de los negocios nuevos fracasan en el primer año. ¿Y qué garantía tendría yo?, pregunté con voz suave. Miguel y Verónica intercambiaron una mirada rápida. No esperaban preguntas. Esperaban aceptación inmediata. Bueno, mamá, Miguel se aclaró la garganta. Técnicamente sería una inversión, no un préstamo. Serías socia del negocio. Tendrías derecho a las ganancias proporcionalmente a tu inversión. Hay un contrato, insistí. ¿Algo que especifique mis derechos como inversionista? ¿Plazos de retorno? ¿Cláusulas de protección? Verónica rió nerviosamente. Graciela, somos familia. No necesitamos contratos entre nosotros. Esto es de confianza. Confianza. Esa palabra que habían usado para manipularme durante años. Además, continuó Miguel, su voz tomando un tono ligeramente urgente, la oportunidad cierra este viernes. Antonio tiene otros inversionistas interesados. Si no nos decidimos ahora, perdemos la oportunidad. Y mamá, esto podría cambiar nuestras vidas. Imagínate, en un año podrías tener $150,000 en lugar de 50,000. Podrías viajar, comprarte cosas, ayudar a Mariana con la universidad. Siempre volvían a Mariana. Como si no supiera que mi nieta apenas me visitaba, que cuando lo hacía era porque ellos la obligaban cuando necesitaban algo de mí. Necesito pensarlo, dije finalmente, cerrando el portafolio y devolviéndoselo. La decepción en el rostro de Miguel fue instantánea. ¿Pensarlo? Mamá, pero sí es obvio que es una gran oportunidad. ¿Qué hay que pensar? Miguel, mi voz salió más firme de lo que pretendía. Son $50,000. Es casi todo lo que tengo ahorrado. No voy a tomar una decisión así en 5 minutos. Verónica se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Graciela, te entiendo, de verdad. Pero piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que gastaste algo en ti misma? Siempre estás ahorrando, guardando para el futuro. ¿Y qué futuro? Perdona que sea directa, pero tienes 65 años. Es momento de que tu dinero trabaje para ti, que lo hagas crecer. La ironía era deliciosa. Me estaban diciendo que invirtiera mi dinero en ellos para mi propio beneficio. ¿Qué pasó con el viaje a Disney?, pregunté de repente, cambiando de tema con intención. El silencio que siguió fue espeso. Miguel parpadeó varias veces.
como si no entendiera la pregunta. Verónica se puso rígida. ¿Qué? Miguel finalmente respondió. El viaje a Disney que cancelaron por problemas de dinero, continué con voz tranquila. ¿Lograron resolverlo? ¿Pudieron ir finalmente? Vi cómo el color abandonaba el rostro de Miguel. Verónica miró hacia la ventana, incapaz de sostener mi mirada. Ah, eso. Miguel intentó sonar casual, pero su voz sonaba estrangulada. No, mamá. Seguimos sin poder ir. Ya sabes cómo están las cosas. Mentiroso. Mentiroso descarado mirándome a los ojos. Qué lástima, dije suavemente. Mariana debe estar tan decepcionada. Sí, bueno, Verónica intervino rápidamente, claramente queriendo cambiar de tema. Por eso esta inversión es tan importante. Si funciona como esperamos, el próximo año sí podremos llevarla a Disney. Y tú también podrías venir, Graciela. Podríamos ir todos juntos. Más mentiras. Promesas vacías envueltas en papel brillante. Les voy a dar una respuesta, dije poniéndome de pie, indicando que la reunión había terminado. Pero necesito unos días para revisar bien toda la información. Es una decisión importante. Miguel se levantó, frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Mamá, te digo que la oportunidad cierra el viernes. Si esperamos mucho, la vamos a perder. Entonces supongo que tendrán que encontrar otro inversionista, respondí caminando hacia la puerta. Verónica recogió su bolso con movimientos bruscos. Graciela, de verdad espero que lo pienses bien. No todos los días aparece una oportunidad así. Y nosotros vinimos a ti primero porque eres familia. Porque queremos que seas parte de nuestro éxito. Los acompañé hasta la puerta. Miguel se detuvo en el umbral. Me miró con esos ojos que una vez fueron de un niño inocente. Mamá, siempre has estado ahí para mí. Siempre me has apoyado. Esta vez no es diferente, ¿verdad? Puedo contar contigo, ¿verdad? Esas palabras, que deberían haberme ablandado el corazón, ahora solo me sonaban como la confirmación de todo lo que había entendido. Para él, yo era un recurso. Un recurso confiable que siempre decía que sí. Hablamos pronto, hijo, fue todo lo que dije. Los vi alejarse en su camioneta. La misma camioneta para cuyo enganche yo había dado $3,000. Cuando desaparecieron de mi vista, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las manos me temblaban mientras recogía el portafolio que Miguel había olvidado sobre la mesa de centro. O tal vez no lo había olvidado. Tal vez lo dejó a propósito, pensando que si lo revisaba sola, sin la presión de su presencia, me convencería más fácilmente. No conocía a su madre en absoluto. Me senté en el sofá y abrí el portafolio con cuidado, como si fuera a explotar. Dentro había más documentos de los que Miguel me había mostrado. Revisé cada página con atención, buscando detalles que confirmaran lo que ya sospechaba. Y ahí estaban, escondidos en la letra pequeña, en las notas al margen escritas a mano. El tal Antonio no era un amigo de la universidad. Era el cuñado de Verónica, el hermano menor de Jorge. Y según las notas garabateadas en los márgenes, el negocio no era una distribuidora de productos orgánicos. Era un intento desesperado de salvar un negocio que ya estaba quebrando. Las proyecciones de crecimiento eran fantasías. Los contratos con clientes eran cartas de intención que no comprometían a nadie a nada. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar, entre todos esos papeles, un estado de cuenta bancario. No debía estar ahí. Probablemente se coló por error entre los documentos. Era de la tarjeta de crédito de Miguel y Verónica. Debían $42,000. 42,000 en compras, restaurantes, hoteles, gastos del último año, gastos de Disney. Ahí estaba todo. Cargos de Walt Disney World Resort, boletos de avión para 7 personas, comidas en restaurantes del parque, souvenirs, hoteles. Todo fechado exactamente en los días que me dijeron que no podían ir por falta de dinero. No solo me habían mentido. Habían gastado miles de dólares llevando a la familia de Verónica mientras me excluían deliberadamente. Y ahora venían a pedirme dinero para pagar esas mismas deudas disfrazadas de oportunidad de inversión. Tomé fotografías de cada documento con mi teléfono. Cada página, cada número, cada mentira documentada. Las guardé en la carpeta que había titulado Verdad.
Ahora tenía no solo las fotos de redes sociales, sino prueba financiera de la traición. Esa noche no cené. Me quedé sentada en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que la probara, mirando por la ventana hacia el jardín que mi esposo había plantado hace 20 años. Las rosas que él cuidaba con tanto amor ahora las cuidaba yo, sola, hablándoles como si él todavía pudiera escucharme. ¿Qué harías tú, amor?, susurré al silencio. ¿Le dirías a nuestro hijo que lo sé todo? ¿Lo confrontarías? Pero mi esposo no estaba aquí para aconsejarme. Llevaba 10 años muerto, y en esa década yo había tomado todas las decisiones sola. Había criado a Miguel en sus últimos años como hijo adulto sola. Había navegado mi viudez sola. Había sido la abuela de Mariana sola, sin que nadie me preguntara si necesitaba ayuda, compañía o simplemente alguien que me escuchara. Soledad. Esa había sido mi compañera constante. Y ahora entendía que no era circunstancial. Era deliberada. Me habían mantenido sola para que fuera más fácil manipularme, para que no tuviera a nadie más a quien acudir, para que ellos fueran mi única familia. Al día siguiente llamé a Francisco, mi abogado. Señora Morales, su voz sonaba profesional pero cálida. ¿Cómo le fue con la visita de su hijo? Tal como usted predijo, respondí. Vinieron con una propuesta de inversión. $80,000 para un negocio que, según los documentos que dejaron aquí, ya está quebrado. Pero lo presentaron como una oportunidad única. ¿Tiene los documentos?, preguntó inmediatamente. Todos. Los fotografié. Y encontré algo más. Un estado de cuenta que prueba que gastaron miles de dólares en el viaje a Disney del que me excluyeron. Ahora quieren mi dinero para pagar esas deudas. Escuché a Francisco teclear en su computadora. Eso es fraude, señora Morales. Presentar una inversión falsa para obtener dinero con el que pagar deudas personales. ¿Quiere proceder legalmente? No todavía, respondí después de pensarlo. Primero quiero que sepan que lo sé todo. Quiero verles la cara cuando entiendan que esta vez no funcionó su manipulación. ¿Puede venir a mi casa el viernes a las 3 de la tarde? Les voy a dar mi respuesta y quiero que usted esté presente como testigo. Estaré ahí, confirmó Francisco. Y señora Morales, si me permite decirlo, está manejando esto con una fortaleza admirable. Después de colgar, hice algo que no había hecho en años. Llamé a una vieja amiga, Lilia, una mujer que había conocido en el grupo de lectura de la biblioteca hace décadas. Nos habíamos distanciado porque yo siempre estaba ocupada ayudando a Miguel, cuidando a Mariana, siendo la madre y abuela perfecta para una familia que no valoraba mi sacrificio. ¿Graciela? Su voz sonó sorprendida pero contenta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Y por primera vez en meses, tal vez años, fui honesta. No estoy bien, Lilia. Y necesito hablar con alguien que no sea mi familia. Nos encontramos esa tarde en una cafetería del centro. Lilia tenía mi edad, tal vez un par de años más, con cabello completamente blanco que llevaba corto y elegante. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero eran arrugas de risa, no de tristeza. Le conté todo. La exclusión de Disney. Las mentiras. Los $22,000 en préstamos nunca devueltos. La propuesta de inversión fraudulenta. Hablé durante casi una hora sin parar, y ella solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, Lilia tomó mi mano sobre la mesa. Graciela, dijo suavemente, lo que te están haciendo tiene un nombre. Se llama abuso financiero familiar. Y es más común de lo que crees. A mi hermana le pasó algo similar con sus hijos. La dejaron sin nada. Murió sola en un asilo porque no tenía dinero para pagar nada mejor. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Ese era mi futuro? ¿Morir sola y sin dinero después de haberlo dado todo? Pero tú estás haciendo algo al respecto, continuó Lilia. Estás protegiéndote. No dejes que la culpa te detenga. El amor de madre no significa ser un felpudo emocional y financiero. Esas palabras resonaron en mí durante días. Felpudo emocional y financiero. Eso era exactamente lo que había sido. El jueves por la noche, Miguel llamó. Mamá, mañana te doy la respuesta sobre la inversión, ¿verdad? Antonio necesita saber porque tiene otros interesados. No quiero presionarte, pero de verdad es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
Mañana a las 3, confirmé. Tengo mi respuesta lista. Perfecto, mamá. Sabía que podía contar contigo. Siempre puedo contar contigo. Esas palabras que antes me habrían llenado de orgullo ahora solo me llenaban de tristeza. Sí, siempre podía contar conmigo. Para dinero. Para favores. Para ser usada. Esa noche preparé todo con meticulosidad. Saqué el sobre blanco que Francisco me había dado, el que contenía la carta explicando el trust. Lo dejé sobre la mesa de centro, exactamente donde Miguel había dejado su portafolio de mentiras. Al lado coloqué las fotografías impresas, las de Disney con toda la familia de Verónica, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, las capturas de pantalla de las redes sociales. Luego saqué mi cuaderno de cuentas. El registro de cada dólar que les había dado. $22.500 en total. Lo abrí en la página donde tenía la suma total y lo dejé también sobre la mesa. Francisco llegaría a las 2:30, media hora antes que Miguel y Verónica. Quería repasar con él exactamente cómo manejar la situación. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a ser clara, directa y definitiva. Me senté en mi sillón y miré alrededor de mi sala. Cada objeto tenía una historia. El reloj de pared que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Las fotografías en marcos de plata. El jarrón donde siempre ponía flores frescas. Esta casa era mi santuario, mi refugio, el resultado de toda una vida de trabajo. Y nadie me la iba a quitar. Nadie iba a manipularme para que la pusiera en riesgo. Nadie iba a hacerme sentir culpable por proteger lo que era mío. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un plan. Finalmente había recuperado el control de mi propia vida. Mañana Miguel y Verónica vendrían esperando $50.000. En su lugar, encontrarían a una madre que había despertado. Una mujer que había decidido que su dignidad valía más que su necesidad de ser amada por personas que solo la veían como un recurso. El viernes amaneció despejado. Me levanté temprano, me duché, me vestí con un traje que no usaba desde el funeral de mi esposo. Quería verme seria, profesional, no como la abuela suave y manipulable que ellos conocían. A las 2:30 en punto, Francisco tocó la puerta. Traía un maletín y esa expresión seria de abogado que me dio confianza. ¿Lista, señora Morales?, preguntó. Respiré profundo. Lista. Francisco se sentó en el sillón individual, el mismo donde yo solía sentarme. Hoy yo elegí quedarme de pie, al menos inicialmente. Quería tener la posición de poder cuando Miguel y Verónica entraran. Quería que me vieran diferente desde el primer momento. Señora Morales, Francisco abrió su maletín y sacó varios documentos. Vamos a mantener esto simple y directo. Usted les va a explicar que conoce la verdad sobre Disney, sobre las deudas, sobre la naturaleza fraudulenta de la inversión. Luego les va a entregar este sobre. Yo estoy aquí como testigo y para responder cualquier pregunta legal que puedan tener. ¿Le parece bien? Asentí. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Había ensayado esto en mi cabeza cientos de veces en los últimos días. A las 3 en punto exactas, escuché la camioneta de Miguel estacionarse. Esta vez no abrí la puerta antes de que tocaran. Dejé que tocaran el timbre. Dejé que esperaran. Pequeños gestos de poder que antes nunca me habría permitido. Cuando finalmente abrí, la sonrisa de Miguel se congeló al ver a Francisco sentado en la sala. Mamá, su voz tenía un tono de alarma apenas disimulado. No sabía que tendríamos compañía. Él es Francisco Mendoza, mi abogado, dije con voz neutra. Pensé que sería apropiado tenerlo presente dado que estamos hablando de una transacción financiera importante. Verónica intercambió una mirada nerviosa con Miguel. Ninguno de los dos se movió del umbral de la puerta. Un abogado, repitió Miguel. Mamá, somos familia. No necesitamos abogados entre nosotros. Al contrario, respondí, haciéndome a un lado para que entraran. Precisamente porque somos familia, necesitamos que todo sea claro y legal. Pasen, por favor. Entraron con la cautela de animales que detectan una trampa. Se sentaron en el sofá, pero esta vez no había relajación en sus posturas. Estaban rígidos, alertas. Verónica ni siquiera sacó su teléfono como solía hacer.
Francisco lo saludó con un gesto profesional de cabeza. Buenas tardes. Soy Francisco Mendoza, abogado de la señora Morales. Estoy aquí en calidad de testigo y asesor legal. Miguel se aclaró la garganta. Bueno, esto es inesperado. Pero supongo que está bien. Mamá, ¿ya pensaste en la propuesta de inversión? El plazo se cierra mañana y Antonio necesita una respuesta definitiva. Me senté en el sillón, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre mi regazo. Entre nosotros, sobre la mesa de centro, estaban todas las evidencias que había preparado. Miguel todavía no las había notado. He pensado mucho en su propuesta, comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. De hecho, he pasado las últimas semanas pensando en muchas cosas. Revisando mi vida, mis decisiones, mis relaciones. Verónica sonrió, malinterpretando completamente el tono de mis palabras. Graciela, qué bueno que te tomaste el tiempo de reflexionar. Estoy segura de que te diste cuenta de lo valiosa que es esta oportunidad. Oh sí, respondí. Me di cuenta de muchas cosas valiosas. Por ejemplo, me di cuenta de que el viaje a Disney nunca fue cancelado. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel se puso pálido. Verónica dejó de respirar por un segundo. ¿Qué? Miguel finalmente articuló. Tomé una de las fotografías impresas y la coloqué frente a ellos. Era la foto grupal frente al castillo de Cenicienta. Toda la familia de Verónica sonriendo. Miguel con su brazo alrededor de los padres de Verónica. Mariana con sus orejas de Mickey. Esta foto fue publicada el 18 de febrero, dije con voz tranquila. Exactamente en las fechas que teníamos planeado ir juntos. Las fechas en las que me dijiste que tenían problemas de dinero y no podían viajar. Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Verónica miraba la fotografía como si fuera una serpiente venenosa. Mamá, yo puedo explicar, finalmente Miguel encontró su voz. Es que, verás, los padres de Verónica ofrecieron pagar todo y nosotros no podíamos decirles que no, y pensamos que tú no querrías ir con toda esa gente que no conoces y... Silencio, dije. La palabra salió con tanta autoridad que Miguel se calló inmediatamente. Nunca en su vida me había escuchado hablar así. No me insultes con más mentiras. Yo revisé el portafolio que dejaste aquí. El que incluía, por error supongo, el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Coloqué el documento financiero sobre la mesa. Los cargos de Disney perfectamente visibles. $42,000 de deuda, continué. Gastos de hoteles, restaurantes, boletos, souvenirs. No fueron los padres de Verónica quienes pagaron todo. Fueron ustedes. Ustedes se endeudaron para llevar a toda la familia de Verónica mientras me excluían deliberadamente a mí. Verónica se puso de pie. Graciela, esto es un malentendido. No puedes revisar documentos privados así. Los documentos estaban en el portafolio que dejaron en mi casa, la interrumpí. Y ahora entiendo por qué. La inversión de $80,000 no es para un negocio de productos orgánicos. Es para pagar las deudas que acumularon en ese viaje. El viaje del que me mintieron. Miguel también se puso de pie, sus manos temblando. Mamá, por favor, déjame explicarte. Sí, cometimos un error. Sí, no debimos mentirte. Pero lo del negocio es real. Antonio de verdad tiene una oportunidad. Antonio es el cuñado de Verónica, lo interrumpí. Y según sus propias notas en los documentos, el negocio ya está quebrando. No están buscando inversionistas. Están buscando a alguien que pague sus deudas. Francisco intervino por primera vez, su voz profesional y fría. Lo que ustedes están haciendo se llama fraude. Presentar una inversión falsa para obtener dinero bajo pretextos fraudulentos es un delito penal. Miguel se volvió hacia Francisco con desesperación. Esto es un asunto familiar. No tiene nada que ver con la ley. Tiene todo que ver con la ley, respondió Francisco. Especialmente cuando involucra a una persona mayor y sumas significativas de dinero. Esto constituye abuso financiero de un adulto mayor. Verónica comenzó a llorar. Lágrimas perfectamente calculadas que en el pasado me habrían ablandado. Graciela, por favor. Estamos desesperados. Las deudas nos están ahogando.
No sabíamos a quién más acudir. Entonces sean honestos, dije, mi voz ahora más fuerte. Vengan y díganme, mamá, nos endeudamos, necesitamos ayuda. No me mientan. No me excluyan de viajes familiares. No me presenten inversiones falsas. No me traten como si fuera estúpida. Coloqué mi cuaderno de cuentas sobre la mesa, abierto en la página de la suma total. $22.500, dije. Eso es lo que les he prestado en los últimos 5 años. Préstamos que nunca fueron devueltos. Cada vez que mencionaba el dinero, tú, Miguel, me hacías sentir culpable. Me decías que la familia no cobra, que las madres dan sin esperar nada a cambio. Miguel se dejó caer en el sofá, su cara en sus manos. Mamá, lo siento. Tienes razón en todo. Fuimos egoístas. Fuimos crueles. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. Si no pagamos estas deudas, vamos a perder todo. Ya perdieron todo, dije suavemente. Perdieron mi confianza. Perdieron mi respeto. Perdieron el derecho de llamarme y pedirme cosas esperando que siempre diga que sí. Tomé el sobre blanco de la mesa y se lo extendí a Miguel. Él lo miró como si fuera a morderlo. Ábrelo, ordené. Con manos temblorosas, Miguel abrió el sobre y sacó los documentos. Sus ojos se movieron sobre las palabras, tratando de entender. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba leyendo. El color abandonó completamente su rostro. ¿Qué es esto?, susurró. Es un trust irrevocable, explicó Francisco. La señora Morales ha transferido todos sus bienes a un fideicomiso que será administrado en beneficio de Casa Esperanza, un hogar para adultos mayores en situación de abandono. Al momento de su fallecimiento, o si ella decide activarlo antes, todo su patrimonio irá a esa institución. Verónica le arrebató los documentos de las manos a Miguel. ¿Qué? No puedes hacer esto. Somos tu familia. Miguel es tu único hijo. Precisamente por eso puedo hacerlo, respondí. Es mi patrimonio. Mi dinero. El resultado de mi trabajo y el de mi esposo. Y he decidido que cuando yo muera, irá a personas que realmente necesitan ayuda, no a personas que me ven como un cajero automático. Miguel levantó la vista, lágrimas reales ahora corriendo por sus mejillas. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Mariana es tu nieta. ¿Qué va a pasar con ella? Con su futuro. Mariana tendrá el futuro que ustedes le construyan con su propio esfuerzo, dije, sintiendo mi propia voz quebrarse ligeramente. No con mi dinero. No con manipulación. Con trabajo, con honestidad, con valores que claramente no le están enseñando. Verónica se puso de pie, furiosa ahora, las lágrimas secándose mágicamente. Esto es ridículo. Claramente alguien te está manipulando. Este abogado probablemente te convenció de hacer esto para quedarse con tu dinero él. Francisco ni siquiera se inmutó. Señora, tengo documentación médica completa que certifica que la señora Morales está en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo un video grabado donde ella explica sus razones. Tengo testigos independientes. Si intentan cuestionar su capacidad mental, solo van a quedar en ridículo y posiblemente enfrentar cargos por difamación. Miguel se puso de pie tambaleándose, como si las piernas apenas lo sostuvieran. Caminó hacia mí con los brazos extendidos, ese gesto de niño vulnerable que tantas veces había funcionado antes. Mamá, por favor, su voz se quebraba entre sollozos que ahora parecían genuinos. Sé que cometí errores. Sé que te lastimé. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. ¿De verdad vas a castigarme así? ¿Vas a borrarme de tu vida por un error? Me mantuve firme en mi lugar, sin retroceder, sin hablarme. No es un error, Miguel. Un error es olvidar un cumpleaños. Mentirme deliberadamente, excluirme de un viaje familiar, y luego venir a pedirme $50,000 con una inversión fraudulenta no es un error. Es un patrón de comportamiento. Es abuso. Verónica intervino con voz histérica. Abuso. ¿Escuchas lo que dices? Nosotros nunca te hemos puesto una mano encima. Nunca te hemos gritado. ¿Y así nos pagas? Desheredando a tu propio hijo. El abuso no siempre deja moretones visibles, respondí, sorprendida de mi propia claridad.
Ustedes me han usado financieramente durante años. Me han manipulado emocionalmente. Me han hecho sentir que mi único valor es lo que puedo darles. Eso también es abuso. Miguel cayó de rodillas frente a mí. Literalmente de rodillas. Mamá, te lo suplico. Dame una oportunidad más. Voy a cambiar. Vamos a devolverte todo el dinero. Vamos a ser mejores. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Por un momento, solo un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Este era mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había criado sola después de que su padre muriera. Verlo de rodillas, llorando, suplicando, despertaba cada instinto maternal que tenía. Pero entonces recordé las fotografías de Disney. Recordé la mentira fría y calculada. Recordé los $22.500 que nunca devolvió. Recordé cada vez que me había hecho sentir culpable por mencionar el dinero. Recordé que estos no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de desesperación por perder acceso a mi dinero. Miguel, dije suavemente. Levántate. Por favor, levántate. Él obedeció lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano como un niño pequeño. Si de verdad quieres una oportunidad, continué, entonces tienes que empezar por ser honesto. No conmigo. Contigo mismo. ¿Por qué me mentiste sobre Disney? Y quiero la verdad real, no otra versión edulcorada. Miguel miró a Verónica, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Pero esta vez, para mi sorpresa, Miguel ignoró su gesto. Porque comenzó con voz temblorosa, porque los padres de Verónica dijeron que pagarían la mitad del viaje si nosotros pagábamos la otra mitad. Y era una cantidad que podíamos manejar si éramos solo nosotros y ellos. Pero si te incluíamos a ti, necesitábamos pagar un cuarto de hotel extra, comidas extra, boletos extra. Y eso nos sacaba del presupuesto. Cada palabra era como un cuchillo. No me excluyeron por crueldad abstracta. Me excluyeron por dinero. Porque era más barato dejarme fuera. Entonces me mentiste porque era más conveniente económicamente, dije, dejando que la verdad flotara en el aire. Sí, admitió Miguel, su voz apenas un susurro. Y la inversión de Antonio, presionó Francisco. También es una mentira. Verónica respondió esta vez, su voz llena de resentimiento. Antonio tiene un negocio, eso es verdad. Pero está pasando por dificultades. Pensamos que si conseguíamos el dinero, podíamos usarlo para estabilizar el negocio y también para pagar nuestras deudas más urgentes. No es fraude. Es estrategia financiera. Es fraude, corrigió Francisco con firmeza. Presentaron una oportunidad de inversión con proyecciones falsas para obtener dinero con el que pagar deudas personales. Eso es la definición exacta de fraude. Miguel se volvió hacia Francisco con desesperación. ¿Y qué se supone que hagamos? Debemos $42.000. Los intereses nos están matando. Si no pagamos pronto, vamos a perder la casa. Mariana va a quedarse sin hogar. Eso no es responsabilidad de tu madre, respondió Francisco. Ustedes crearon esas deudas. Ustedes necesitan encontrar la manera de pagarlas. Trabajar más, vender cosas, reestructurar sus finanzas. Pero no manipulando a una mujer de 65 años que ha trabajado toda su vida para tener algo de seguridad. Verónica se volvió hacia mí, su rostro contorsionado en furia. ¿Sabes qué, Graciela? Siempre pensé que eras generosa, bondadosa, pero ahora veo que eres egoísta. Tu propio hijo está en crisis y tú prefieres darle tu dinero a extraños en un hogar de ancianos que ni siquiera conoces. Sus palabras deberían haberme herido. En el pasado, lo habrían hecho, pero ahora solo sentía una calma fría. Esos extraños, dije lentamente, son personas que sus propias familias abandonaron. Personas que dieron todo lo que tenían a hijos ingratos que los dejaron solos cuando ya no eran útiles. Me identifico más con ellos que contigo, Verónica. Miguel se acercó a la mesa y tomó el documento del trust, leyéndolo con más atención. Dice que es irrevocable. Eso significa que no puedes cambiarlo nunca. Correcto, confirmó Francisco. La señora Morales mantiene el usufructo vitalicio. Puede vivir en su casa y usar su dinero mientras viva.
Pero al momento de su fallecimiento, todo pasa automáticamente a Casa Esperanza. Y no puede cambiarse. Esa es precisamente la definición de irrevocable. ¿Y si mamá necesita dinero?, preguntó Miguel con un destello de esperanza. ¿Y si tiene una emergencia médica? El dinero no debería estar disponible para ella. El dinero está disponible para ella, explicó Francisco. Para sus necesidades, su cuidado, su bienestar. Lo que no está disponible es para transferencias o préstamos a terceros. Lo cual, dadas las circunstancias, parece una precaución muy prudente. Verónica dejó escapar una risa amarga. Esto es increíble. Nos quedamos sin herencia. Mariana se queda sin herencia de su abuela. Todo porque cometimos algunos errores. Algunos errores, repetí sus palabras con incredulidad. Verónica, ¿de verdad así lo ves? Años de manipulación financiera son solo algunos errores. Eres nuestra familia, gritó ella. Se supone que la familia se ayuda. Se supone que las madres cuidan a sus hijos, no que los castiguen. Ustedes tienen 40 años, respondí, mi voz elevándose también por primera vez. 40 años. No son niños. Son adultos que tomaron decisiones adultas. Decisiones de endeudarse por un viaje frívolo. Decisiones de mentirme. Decisiones de intentar estafarme con una inversión falsa. Y ahora quieren que yo, con mis 65 años y mi pensión limitada, los rescate de las consecuencias de sus propias decisiones. El silencio que siguió fue denso. Miguel y Verónica me miraban como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la Graciela que conocían, la que siempre cedía, la que siempre perdonaba, la que siempre abría su cartera, esa mujer había muerto el día que vi las fotos de Disney. Hay una forma, dijo Francisco después de un largo momento, en que esto podría cambiar. No el trust en sí, eso es permanente. Pero la relación entre ustedes. Miguel se aferró a esas palabras como un hombre ahogándose a una cuerda. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Francisco me miró, pidiendo permiso silencioso. Asentí. La señora Morales está dispuesta a considerar una reconciliación real, explicó Francisco, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero, necesita una confesión completa y honesta de todo lo que han hecho. No solo lo de Disney y la inversión falsa, sino todo. Cada mentira, cada manipulación, cada vez que la usaron. Miguel palideció. Una confesión. Por escrito, añadió Francisco. Firmada. Con detalles específicos y fechas. Un reconocimiento completo de su comportamiento. Verónica dejó escapar una risa incrédula. ¿Quieres que nos humillemos? ¿Que confesemos nuestros pecados como en la iglesia? Quiero honestidad, dije simplemente. Por una vez en todos estos años, quiero que sean completamente honestos conmigo. Si no pueden hacer eso, entonces no hay nada más que hablar. Miguel miró a Verónica. Ella negó con la cabeza firmemente. No vamos a firmar nada. Esto es ridículo. Es degradante. Entonces supongo que terminamos aquí, dije, sintiendo una tristeza profunda mezclada con alivio. Miguel dio un paso hacia mí. Mamá, dame unos días. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Por favor, no cierres la puerta completamente. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me miraron con amor puro de niño, ahora nublados por desesperación y cálculo. La puerta no está cerrada, dije cuidadosamente. Pero tampoco está abierta de par en par como antes. Si quieres una relación real conmigo, va a ser en mis términos. Con honestidad. Con respeto. Sin manipulación financiera. Miguel y Verónica salieron de mi casa sin decir adiós. Escuché cómo la puerta se cerró con más fuerza de la necesaria, luego el motor de la camioneta encendiéndose con un rugido de frustración. Me quedé parada en medio de la sala, mirando el espacio vacío que habían dejado, esperando sentir arrepentimiento o culpa. Pero lo único que sentía era un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente lo hubiera soltado. Francisco comenzó a guardar los documentos en su maletín. Está bien, señora Morales. No lo sé, respondí honestamente. Acabo de enfrentar a mi único hijo. Acabo de poner una barrera permanente entre nosotros. No sé si eso me hace fuerte o terrible.
La hace humana, dijo Francisco con gentileza. Y valiente. La mayoría de las personas en su situación nunca encuentran el coraje para decir basta. Prefieren seguir siendo usadas porque es más fácil que enfrentar la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, reproduciendo la escena una y otra vez en mi mente. La cara de Miguel cuando abrió el sobre. Las lágrimas de Verónica que se transformaron en rabia. Las palabras que nos dijimos, palabras que nunca podríamos retractar. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era un mensaje de texto de Miguel. Mamá, sé que estás enojada. Pero por favor piénsalo. Somos tu familia. Te queremos. Solo cometimos errores como todos los humanos. No merecemos ser castigados así para siempre. No respondí. ¿Qué podía decir? Cualquier cosa que escribiera sonaría dura o débil. Así que dejé el mensaje sin leer oficialmente y apagué el teléfono. Los siguientes 3 días fueron de silencio absoluto. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Era como si Miguel y Verónica hubieran desaparecido de mi vida. Debería haberme sentido aliviada, pero en cambio sentía un vacío extraño. Toda mi vida adulta había girado en torno a ser madre, y ahora esa identidad estaba en pausa indefinida. El 4.º día recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. Señora Graciela. La voz era joven, femenina, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Mariana, tu nieta. Mi corazón se detuvo. Mariana nunca me llamaba directamente. Siempre era a través de Miguel o Verónica. Mariana, mi amor, dije, tratando de mantener la voz estable. ¿Estás bien? Abuela, necesito hablar contigo. Pero no puedo hacerlo en casa. Mamá y papá no pueden saber que te llamé. ¿Podemos vernos? Mañana después de la escuela. Acordamos encontrarnos en la misma cafetería donde me había reunido con Lilia. A las 4 de la tarde del día siguiente, Mariana llegó con su uniforme escolar todavía puesto, su mochila colgando de un hombro, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Se veía mayor de sus 16 años, con ojeras que no había notado antes. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pedí un chocolate caliente para ella y un té para mí. Esperé a que hablara primero. Abuela, comenzó, sus dedos jugando nerviosamente con una servilleta. Escuché todo. El viernes, cuando vinieron a verte. Estaba en el auto esperando porque no querían que entrara. Pero dejaron las ventanas abiertas y escuché la conversación completa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mariana. Sé lo de Disney, continuó, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Sé que te mintieron. Sé que me llevaron y te dejaron fuera. Y abuela, yo no sabía. Te lo juro que no sabía que se suponía que tú también ibas a ir. Me dijeron que habías decidido no venir porque no te gustaban los parques de diversiones. Oh, mi niña, susurré, sintiendo mi propio corazón romperse. Yo pregunté por ti, sollozó Mariana. El primer día en el parque pregunté dónde estabas. Y mamá me dijo que habías cancelado, que preferías quedarte en casa. Yo le creí. Abuela, te lo juro que le creí. Me levanté y me senté a su lado, abrazándola mientras lloraba contra mi hombro. Su dolor era genuino, tan diferente de las lágrimas manipuladoras de Verónica. Lo sé, mi amor, le dije suavemente. Sé que tú no sabías. Estoy tan enojada con ellos, dijo Mariana, separándose para mirarme a los ojos. Tan enojada. ¿Cómo pudieron hacerte eso? ¿Cómo pudieron mentirme a mí también? Y ahora en la casa no hablan de otra cosa que no sea el dinero que no les vas a dar, como si solo importaras por eso. ¿Qué dicen exactamente?, pregunté, necesitando saber. Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá dice que te volviste egoísta, que un abogado te manipuló para robar su herencia. Papá dice que estás enojada y que eventualmente se te va a pasar. Discuten todo el tiempo sobre dinero, sobre deudas, sobre cómo van a pagar todo. Anoche escuché a mamá decir que deberían intentar declararte incompetente mentalmente. Esas palabras me golpearon como un puño, aunque Francisco me había advertido que era una posibilidad. Por eso te llamé, continuó Mariana. Porque no está bien. Nada de esto está bien. Y quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo con ellos. Que te amo.
Porque siempre te he amado de verdad, no por dinero o regalos, sino porque eres mi abuela. La abracé de nuevo, esta vez permitiéndome llorar también. Aquí, en los brazos de mi nieta de 16 años, finalmente me permití sentir todo el dolor que había estado conteniendo. Mariana, dije después de un largo momento, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta. Tus padres saben que estás aquí. Ella negó con la cabeza. Les dije que tenía un proyecto de grupo después de la escuela. Tengo que estar de vuelta en 1 hora. Está bien, respiré profundo. Quiero que sepas algo importante. El trust que hice, la decisión de donar mi patrimonio a Casa Esperanza, no tiene nada que ver contigo. Tú nunca me has manipulado. Tú nunca me has mentido. Pero tus padres sí. Lo sé, susurró Mariana. Y entiendo por qué lo hiciste. Si yo fuera tú, probablemente haría lo mismo. Su madurez me sorprendió y me rompió el corazón al mismo tiempo. Hay algo más que necesitas saber, le dije a Mariana, tomando sus manos entre las mías. Cuando cumplas 18 años, si todavía quieres tener una relación conmigo, una relación real sin tus padres como intermediarios, me encantaría. Pero tiene que ser tu decisión, no porque ellos te obliguen o te manden. Mariana asintió, limpiándose las últimas lágrimas. Faltan 2 años para eso. ¿Crees que podremos mantenernos en contacto hasta entonces? Podemos intentarlo, respondí. Pero tienes que ser cuidadosa. No quiero causarte problemas con tus padres. Ya tengo problemas con ellos, dijo con una amargura que no debería existir en alguien de su edad. Desde que volvimos de esa reunión contigo, la casa es un infierno. Pelean todo el tiempo. Mamá llora. Papá se encierra en su oficina. Y yo estoy en medio, pretendiendo que no sé nada. Le di mi nuevo número de teléfono, uno que había conseguido específicamente para esto, para mantener una línea de comunicación que Miguel y Verónica no conocieran. Guárdalo con otro nombre, le advertí. Y solo úsalo en emergencias o cuando estés completamente segura de que nadie está mirando. Nos despedimos con otro abrazo largo. Ver a Mariana alejarse en el autobús me hizo sentir esperanza por primera vez en semanas. No había perdido todo. Tenía a mi nieta, al menos su corazón, incluso si su cuerpo todavía vivía en la casa de sus padres. 2 días después, Francisco me llamó con urgencia en su voz. Señora Morales, necesitamos hablar. Miguel y Verónica contrataron a un abogado. Van a intentar anular el trust. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Francisco tenía documentos legales esparcidos sobre su escritorio. Presentaron una petición alegando que usted no estaba en condiciones mentales adecuadas cuando firmó el trust, explicó. Dicen que fue manipulada por mí, que está sufriendo de depresión severa y que sus decisiones están siendo influenciadas por su estado emocional vulnerable. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi propio hijo estaba tratando de declararme incompetente. ¿Pueden hacer eso?, pregunté. Pueden intentarlo, respondió Francisco. Pero van a perder. Tenemos toda la documentación médica. Tenemos el video. Tenemos testigos. Tenemos una línea de tiempo clara que muestra que usted tomó estas decisiones después de descubrir un patrón de abuso, no antes. De hecho, su claridad mental quedó demostrada precisamente por la forma metódica en que manejó toda esta situación. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Primero, vamos a responder a la petición con toda nuestra evidencia. Segundo, voy a recomendar que se someta a una nueva evaluación psicológica, esta vez ordenada por el tribunal, para demostrar que no hay absolutamente ninguna duda sobre su capacidad mental. Y tercero, Francisco hizo una pausa. Necesito que esté preparada para testificar, para contar su historia frente a un juez. La idea de sentarme en una corte y explicar públicamente cómo mi hijo me había manipulado y mentido me llenaba de vergüenza. Pero la alternativa era peor. Dejar que ganaran, que me declararan incompetente, que invalidaran la única decisión valiente que había tomado en años. Lo haré, dije con firmeza. Haré lo que sea necesario. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal fue exhaustiva. Pasé 3 horas con la doctora Patricia Solís, una psiquiatra forense que me hizo todo tipo de preguntas, sobre mi infancia, mi matrimonio, mi relación con Miguel, mi salud mental actual. Le conté todo con honestidad brutal. No omití nada. No edulcoré nada. Al final de la sesión,
La doctora cerró su cuaderno y me miró con algo que parecía admiración. Señora Morales, dijo, he evaluado a cientos de personas en situaciones similares. La mayoría están confundidas, manipuladas, realmente incapaces de tomar decisiones claras. Usted no es una de ellas. Usted es probablemente la persona más lúcida y mentalmente competente que he evaluado en meses. Su decisión de proteger su patrimonio no solo es racional, es sabia. Su informe fue demoledor para el caso de Miguel. Certificó que yo no mostraba signos de demencia, depresión severa o cualquier condición que afectara mi capacidad de tomar decisiones. Más aún, documentó el patrón de abuso financiero y emocional al que había sido sometida, y concluyó que mi decisión de establecer el trust era una respuesta adaptativa y saludable a una situación de explotación familiar prolongada. La audiencia se programó para 3 semanas después. Francisco me preparó exhaustivamente. Practicamos posibles preguntas. Revisamos toda la evidencia una y otra vez. Me advirtió que el abogado de Miguel intentaría hacerme parecer inestable, vengativa o fácilmente influenciable. Manténgase calmada, me aconsejó. Responda solo lo que le pregunten. No se ponga a la defensiva. Deje que la evidencia hable por sí misma. El día de la audiencia llegué temprano al juzgado. Francisco me esperaba en las escaleras. Subimos juntos a la sala donde se llevaría a cabo la vista. Era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes de madera oscura y una atmósfera que olía a documentos viejos y decisiones pesadas. Miguel y Verónica ya estaban ahí, sentados con su abogado, un hombre de traje gris llamado Ernesto Vargas que tenía reputación de ser agresivo en este tipo de casos. Miguel no me miró cuando entré. Verónica sí, con una mirada llena de resentimiento puro. El juez era una mujer de unos 50 años, llamada Jueza Martínez. Tenía el cabello corto y gris, lentes de lectura colgando de una cadena, y una expresión que sugería que había visto demasiadas familias destruirse en esta misma sala. Estamos aquí, comenzó después de revisar los documentos, para evaluar la validez de un trust irrevocable establecido por la señora Graciela Morales. Los peticionarios, Miguel Morales y Verónica Estrada de Morales, alegan que su madre no estaba en condiciones mentales adecuadas para tomar esta decisión. Procederemos escuchando primero a los peticionarios. El abogado Vargas se puso de pie. Su señoría, vamos a demostrar que la señora Morales fue manipulada por su abogado, el señor Francisco Mendoza, quien se aprovechó de su estado emocional vulnerable después de un malentendido familiar. La señora Morales ha sufrido de soledad y depresión desde la muerte de su esposo, y recientemente experimentó un episodio de angustia que nubló su juicio. Presentó su caso con elocuencia, pintándome como una viuda solitaria y confundida que había sido engañada por un abogado sin escrúpulos. Llamó a un psicólogo que ni siquiera me había evaluado, pero que testificó sobre cómo el duelo prolongado puede afectar la toma de decisiones en adultos mayores. Luego fue el turno de Francisco. Se puso de pie con calma y comenzó a desmontar el caso pieza por pieza. Su señoría, dijo, la señora Morales no fue manipulada. Fue abusada. Durante años, su hijo y su nuera la han usado como fuente de financiamiento sin ninguna intención de devolverle el dinero. La excluyeron de eventos familiares mientras le mentían sobre las razones. E intentaron obtener $50,000 de ella mediante una propuesta de inversión fraudulenta. Presentó toda la evidencia, las fotografías de Disney, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, mi cuaderno de cuentas, el portafolio con las notas sobre la inversión falsa. Presentó los informes médicos, el video, las declaraciones de los testigos. Finalmente me llamó a testificar. Caminé hasta el estrado con las piernas temblando, pero la mente clara. Juré decir la verdad. Y luego, con voz firme, conté mi historia. Señora Morales, Francisco comenzó con gentileza, ¿puede explicarle a la corte qué la llevó a establecer el trust? Respiré profundo y miré directamente a la jueza Martínez. Durante años, creí que estaba ayudando a mi familia. Les presté dinero cuando lo necesitaban. Nunca les cobré. Nunca les pedí que me lo devolvieran. Porque así me enseñaron, que las madres dan sin esperar nada a cambio. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Pero descubrí que no era amor lo que los motivaba a acercarse a mí. Era conveniencia. Me mintieron sobre un viaje familiar para excluirme porque era más barato sin mí. Luego vinieron a pedirme $50,000 con una inversión que resultó ser falsa,
diseñada solo para pagar las deudas que acumularon en ese mismo viaje del que me excluyeron. Vargas, el abogado de Miguel, se puso de pie. Objeción, Su Señoría. La señora está caracterizando las intenciones de mi cliente sin evidencia. Tengo la evidencia, interrumpí antes de que la jueza pudiera responder. Tengo el estado de cuenta que muestra $42,000 en deudas de Disney. Tengo el portafolio con notas que revelan que el negocio ya estaba quebrado. Tengo años de registros de préstamos nunca devueltos. La jueza Martínez me miró con atención. Continúe, señora Morales. Establecí el trust porque finalmente entendí que mi única función en la vida de mi hijo era financiera. No me buscaban para pasar tiempo conmigo, para saber cómo estaba, para incluirme en sus vidas. Me buscaban cuando necesitaban dinero. Y decidí que prefería que mi patrimonio, el resultado del trabajo de toda mi vida y el de mi esposo, fuera a ayudar a personas que realmente lo necesitan. Vargas me interrogó durante casi una hora, intentando hacerme parecer vengativa, confundida, manipulada. Pero cada pregunta que hacía me daba la oportunidad de presentar más evidencia, de contar más detalles de años de abuso emocional y financiero. ¿No es cierto, señora Morales?, preguntó con tono acusatorio, que está castigando a su hijo por un simple malentendido sobre unas vacaciones. No es un malentendido, respondí con calma. Es un patrón. Un patrón de $22,500 en préstamos no devueltos. Un patrón de promesas rotas. Un patrón de verme solo como un recurso. Cuando terminó mi testimonio, la jueza llamó a Miguel al estrado. Lo vi caminar con pasos lentos, su cara pálida. Juró decir la verdad, aunque las mentiras habían sido su lenguaje conmigo durante años. Francisco fue directo. Señor Morales, ¿es verdad que le mintió a su madre sobre el viaje a Disney? Miguel miró hacia abajo. Sí. ¿Es verdad que debe $42,000 en deudas acumuladas durante ese viaje? Sí. ¿Es verdad que la propuesta de inversión de $80,000 era para un negocio que ya estaba en quiebra? Miguel vaciló. El negocio tiene dificultades, pero... Por favor responda sí o no. Sí, susurró Miguel. ¿Y es verdad que planeaba usar el dinero de su madre para pagar sus deudas personales? Una pausa larga. Luego, casi inaudible, sí. No hubo más preguntas necesarias. La verdad había sido dicha por la boca del propio Miguel. La jueza Martínez se tomó solo 15 minutos para deliberar. Cuando regresó, su expresión era seria pero decidida. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó. Los informes médicos son claros e inequívocos. La señora Morales está en pleno uso de sus facultades mentales. La evaluación psicológica ordenada por este tribunal confirma que no solo es mentalmente competente, sino que su decisión de establecer el trust fue una respuesta racional y saludable a una situación de abuso familiar documentado. Miguel cerró los ojos. Verónica apretó los puños. Más aún, continuó la jueza, encuentro profundamente preocupante que los peticionarios hayan intentado declarar incompetente a su madre como estrategia para obtener acceso a su patrimonio. Este tipo de litigio abusivo no solo es infundado, es cruel. Miró directamente a Miguel. Señor Morales, su madre le dio $22,500 a lo largo de los años. Le mintió sobre unas vacaciones familiares para excluirla. Intentó obtener $50,000 más mediante representaciones fraudulentas. Y cuando ella se protegió legalmente, usted intentó declararla incompetente. ¿Entiende la gravedad de su comportamiento? Miguel no respondió. Solo asintió con lágrimas corriendo por su rostro. La petición es denegada, declaró la jueza golpeando su mazo. El trust establecido por la señora Graciela Morales es válido y permanecerá irrevocable. Además, los peticionarios pagarán las costas legales de la defensa. Salí del juzgado sintiendo algo que no había sentido en años: libertad. Francisco caminó a mi lado mientras bajábamos las escaleras. Lo logró, señora Morales, dijo con una sonrisa. Su patrimonio está protegido. Su decisión está validada. Miguel y Verónica salieron del juzgado sin mirarme. Los vi alejarse en silencio, y por primera vez, no sentí el impulso de correr detrás de ellos, de arreglar las cosas, de suavizar el conflicto. 3 meses después, mi vida era completamente diferente.
Había comenzado a trabajar como voluntaria en Casa Esperanza, el hogar que eventualmente recibiría mi patrimonio. Conocía personas increíbles, ancianos que habían sido abandonados por sus familias, pero que mantenían una dignidad y una alegría que me inspiraban diariamente. Mariana me visitaba cada 2 semanas, siempre con excusas elaboradas para sus padres. Tomábamos té, hablábamos de su vida, de sus sueños. Le estaba pagando clases particulares de arte sin que Miguel y Verónica lo supieran, usando mi dinero para invertir en su futuro de una manera que realmente importaba. Lilia se había convertido en mi mejor amiga. Viajamos juntas a la costa, algo que nunca me había permitido hacer porque siempre estaba ahorrando para ayudar a Miguel. Por primera vez en décadas, gasté dinero en mí misma sin culpa. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín de Casa Esperanza, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Consideré no contestar, pero algo me hizo responder. Mamá. La voz de Miguel sonaba diferente. Más pequeña. Más humilde. Miguel, respondí neutralmente. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que he perdido ese derecho. Pero necesitaba decirte algo. Verónica y yo nos estamos separando. Y en terapia, finalmente estoy entendiendo todo lo que te hice. Todo el daño que causé. No dije nada. Solo escuché. No te estoy llamando para pedir dinero, continuó. No te estoy llamando para pedirte que cambies el trust. Solo te estoy llamando para decirte que tenías razón. En todo. Y que lo siento. Realmente, profundamente, lo siento. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Gracias por decir eso, Miguel. ¿Crees, su voz se quebró, que algún día podamos intentarlo de nuevo? No como antes, sino de una manera real, honesta. Miré alrededor del jardín de Casa Esperanza. Ancianos sentados en bancos, leyendo, conversando, viviendo sus últimos años con dignidad gracias al apoyo que recibirían también de mi patrimonio cuando yo ya no estuviera. Tal vez, respondí honestamente. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que demuestres con acciones, no solo con palabras, que realmente has cambiado. Lo entiendo, dijo Miguel. Y voy a intentarlo. Cada día, voy a intentarlo. Colgamos después de unos minutos más. No sé si Miguel realmente cambiará. No sé si algún día tendremos una relación real. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me aterra. Porque aprendí algo fundamental en estos meses. Mi valor no depende de ser necesitada. Mi amor no tiene que probarse con dinero. Mi vida me pertenece, y tengo el derecho de protegerla. Esa noche, sola en mi casa, preparé té de manzanilla y me senté en el jardín bajo las estrellas. Las rosas que mi esposo plantó hace 20 años florecían hermosas a mi alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. No porque tuviera a mi familia cerca, sino porque finalmente me tenía a mí misma. Y eso, descubrí, era más que suficiente. La libertad no es dada, es tomada. Y yo finalmente había tomado la mía.